En una época antigua, cuando la humanidad aún hablaba un solo idioma y vivía en armonía, surgió la idea de un proyecto monumental que cambiaría para siempre el curso de la historia. Este proyecto fue la construcción de la Torre de Babel, una estructura ambiciosa que reflejaba tanto la unidad como la ambición desmedida de la humanidad. Según la leyenda, los habitantes de la Tierra, llenos de orgullo y aspiraciones, decidieron edificar una torre tan alta que alcanzara el cielo, un símbolo de su grandeza y poder. El lugar elegido para esta colosal obra fue una llanura en la tierra de Shinar, un territorio fértil y vasto que proporcionaba todos los recursos necesarios para la construcción. La idea de la torre no solo era un desafío arquitectónico, sino también una declaración de independencia y autosuficiencia del hombre. Querían asegurarse de que nunca más se dispersarían sobre la faz de la tierra y de que su nombre sería recordado por las generaciones venideras. Sin embargo, lo que comenzó como un símbolo de unidad, antes de seguir con la historia, no olvides darle un buen like y suscríbete para apoyar este canal. Gracias. El historiador antiguo pronto se convirtió en una prueba de la fragilidad del orgullo humano. La Torre de Babel no solo representó un avance tecnológico y cultural, sino también una advertencia sobre los peligros de la arrogancia y la desobediencia a los designios divinos. La historia de la Torre de Babel sigue siendo una lección sobre la búsqueda del poder y las consecuencias de desafiar los límites impuestos por lo divino. La construcción de la Torre de Babel tuvo lugar en un periodo de la historia que, aunque rodeado de mitos y leyendas, refleja aspectos muy reales de la vida en las primeras civilizaciones mesopotámicas. Babilonia, la ciudad donde se emprendió la construcción, era un centro neurálgico de comercio, cultura y religión. Sus habitantes, conocidos por su avanzada arquitectura y escritura cuneiforme, ya habían dejado su huella en la historia a través de grandes obras y textos. Babel, como se le conocía en la antigüedad, no era solo una ciudad prominente, sino también un crisol de culturas y conocimientos. Los babilonios, sumerios, acadios y otras etnias coexistían, compartiendo y mezclando sus saberes. Este intercambio cultural y tecnológico permitió que la idea de la Torre de Babel no fuera solo una quimera, sino un proyecto factible, respaldado por el ingenio colectivo de sus habitantes. En este contexto, la religión jugaba un papel fundamental. Los dioses babilónicos, especialmente Marduk, el dios patrono de Babilonia, eran venerados con rituales y monumentos. La torre, en muchos sentidos, simbolizaba no solo la ambición humana, sino también un homenaje a estos dioses. Una estructura que pretendía tocar el cielo y acercar a la humanidad a lo divino. La rica vida cultural y religiosa de Babel proporcionó el trasfondo perfecto para esta epopeya arquitectónica. Las motivaciones detrás de la construcción de la Torre de Babel eran variadas y profundas. Por un lado, existía un deseo compartido de perpetuar la memoria y la gloria de su civilización. Los líderes de Babel querían que su ciudad fuera reconocida como el epicentro del mundo, una metrópolis que reflejara su poder y grandeza. La torre serviría como un faro de su capacidad y determinación, un testimonio tangible de sus logros. Además, había una intención más práctica y social detrás de este ambicioso proyecto. La torre sería un símbolo de unidad para los habitantes de Babel, una estructura que, al unificarlos en su construcción, también prevendría su dispersión. La preocupación de que la humanidad se dispersara y perdiera su fuerza colectiva impulsó a los líderes a buscar una solución permanente. La torre sería ese vínculo que mantendría a todos unidos en un propósito común. Sin embargo, las metas no eran solo terrenales. Existía un elemento de desafío y desobediencia en la construcción de la torre. Los constructores de Babel no solo querían ser recordados, querían desafiar a los dioses mismos. Al construir una torre que llegara hasta los cielos, buscaban demostrar que podían igualar o incluso superar el poder divino. Esta ambición
nacida del orgullo y la autosuficiencia, fue un catalizador para los eventos que siguieron y que marcaron el destino de Babel y su torre. La Torre de Babel no solo fue un proyecto audaz en términos de sus metas, sino también en su diseño y arquitectura. Los arquitectos de Babel concibieron una estructura en forma de zigurat, una pirámide escalonada que se alzaría majestuosamente sobre la llanura de Shinar. Cada nivel de la torre estaba meticulosamente planificado, con rampas y escaleras que permitían ascender hacia los cielos, simbolizando el ascenso de la humanidad hacia lo divino. Los materiales utilizados para la construcción eran principalmente ladrillos de barro cocido, unidos con mortero de betún, un recurso abundante en la región. Estos ladrillos no solo proporcionaban una base sólida y duradera, sino que también eran un testimonio de la innovación tecnológica de los babilonios. La elección de estos materiales y técnicas constructivas reflejaba un profundo conocimiento de la ingeniería y una visión a largo plazo para la durabilidad de la torre. El diseño de la torre también incluía elementos estéticos y funcionales que mostraban la sofisticación de la arquitectura babilónica. En cada nivel había espacios dedicados a la adoración, almacenamiento y descanso, integrando la vida cotidiana con la devoción religiosa. Los altos relieves y decoraciones de la torre eran una mezcla de arte y simbolismo, representando escenas de la vida babilónica y sus mitos, lo que la convertía en una estructura no solo monumental, sino también rica en significado cultural. El auge y la construcción de la Torre de Babel no pasaron desapercibidos para las deidades que observaban desde los cielos. Según las antiguas escrituras, el dios Yahvé, el dios de los israelitas, contempló la obra humana con creciente preocupación. La ambición y el orgullo desbordantes de los constructores de Babel eran una amenaza no solo para el orden divino, sino también para el equilibrio de la humanidad. Yahvé decidió que era necesario intervenir antes de que el proyecto alcanzara su culminación. La visita divina fue un evento de gran trascendencia. Se dice que Yahvé descendió para observar la torre y sus constructores de cerca. Esta inspección divina no fue simplemente una revisión de la obra arquitectónica, sino una evaluación de los corazones y las intenciones de la humanidad. Yahvé vio que la unidad y la cooperación que antes eran una fortaleza se habían transformado en una peligrosa arrogancia y autosuficiencia. Determinando que la humanidad aún no estaba preparada para manejar el poder y la unidad que la torre simbolizaba, Yahvé decidió actuar para frenar su progreso. La intervención divina no fue una mera demostración de poder, sino una medida correctiva destinada a enseñar humildad y a preservar el equilibrio natural. Lo que sucedió a continuación no solo cambió el curso de la construcción de la torre, sino que también alteró para siempre la historia de la humanidad. En un acto decisivo, Yahvé confundió las lenguas de los constructores de la Torre de Babel. Hasta ese momento, todos hablaban un solo idioma, lo que facilitaba la comunicación y la colaboración en la construcción de la torre. La confusión de lenguas desató un caos inmediato y profundo. Los trabajadores, que antes podían coordinarse perfectamente, de repente se encontraron incapaces de entenderse entre sí. Las órdenes y planes se volvieron incomprensibles, y el trabajo se detuvo abruptamente. Las causas detrás de esta confusión no eran simplemente lingüísticas. Yahvé buscaba enseñar a la humanidad una lección sobre los límites de su poder y la necesidad de humildad. Al dividir su lenguaje, también dividió su entendimiento y su capacidad de colaborar en proyectos grandiosos sin la guía adecuada. Este acto divino subrayó la fragilidad de la humanidad cuando se enfrenta a su propia ambición desmedida y la importancia de reconocer sus límites. Los efectos de la confusión de lenguas fueron duraderos y profundos. No solo se detuvo la construcción de la torre, sino que la unidad de los habitantes de Babel se rompió para siempre. Las diferentes lenguas llevaron a la formación de diversas culturas y naciones, cada una con su propia identidad y forma de vida. Este evento marcó el comienzo de la diversidad cultural
y lingüística que caracteriza a la humanidad hasta el día de hoy. Un recordatorio constante de la historia de la Torre de Babel. La confusión de lenguas no solo frenó la construcción de la Torre de Babel, sino que también provocó la dispersión de sus habitantes por toda la tierra. Incapaces de comunicarse y trabajar juntos, los grupos comenzaron a separarse y a buscar nuevos lugares donde establecerse. Este proceso de dispersión fue tanto forzado como necesario, ya que cada grupo buscaba un entorno en el que pudieran prosperar sin la interferencia de otros. Esta dispersión marcó el inicio de una nueva era para la humanidad. A medida que los diferentes grupos se establecían en nuevas regiones, desarrollaban sus propias culturas, idiomas y formas de vida. Las diferencias lingüísticas y culturales se profundizaron con el tiempo, dando lugar a la diversidad de naciones y pueblos que conocemos hoy. Cada grupo adaptó sus conocimientos y habilidades a su nuevo entorno, creando civilizaciones únicas con sus propios logros y desafíos. La dispersión también tuvo un profundo impacto en la memoria colectiva de la humanidad. La historia de la Torre de Babel y la confusión de lenguas se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en un mito fundacional para muchas culturas. Esta narrativa sirvió como una advertencia sobre los peligros del orgullo y la desobediencia, así como una explicación de la diversidad cultural y lingüística del mundo. La dispersión de la humanidad por la tierra fue tanto una consecuencia de la intervención divina como un paso crucial en la evolución de la civilización humana. La historia de la Torre de Babel y la confusión de lenguas no es exclusiva de la tradición judeocristiana. En diversas culturas alrededor del mundo, existen relatos paralelos que hablan de grandes estructuras, la intervención divina y la dispersión de la humanidad. Estos mitos y leyendas reflejan la universalidad de ciertos temas humanos y la manera en que diferentes sociedades han interpretado y explicado eventos similares. En la mitología mesopotámica, por ejemplo, existen relatos de zigurats y templos construidos para acercarse a los dioses. El mito de Enki y la ordenación del mundo incluye la dispersión de las lenguas como un acto divino para mantener el equilibrio y la diversidad entre los pueblos. Similarmente, en la mitología griega, la historia de los gigantes que intentaron asaltar el Olimpo tiene paralelos con la ambición desmedida y la intervención de los dioses para restaurar el orden. Incluso en culturas más alejadas geográficamente, como en Mesoamérica, encontramos leyendas que hablan de torres y estructuras que intentaron tocar el cielo. Los aztecas, por ejemplo, tienen relatos de la pirámide de Cholula, que se dice fue construida para honrar a los dioses y que sufrió la intervención divina. Estas historias paralelas subrayan cómo la construcción de grandes monumentos y la intervención de poderes superiores son temas recurrentes en la mitología y la historia de la humanidad. En tiempos modernos, el interés por la Torre de Babel llevó a los arqueólogos a investigar la posibilidad de su existencia real. Una de las estructuras que surgió como candidata fue la Etemenanki, la gran zigurat de Babilonia. Este imponente templo, dedicado al dios Marduk, se erigía como una maravilla arquitectónica de la antigüedad. Con una base amplia y varios niveles, la Etemenanki recordaba en muchos aspectos a la descripción bíblica de la Torre de Babel. Las excavaciones arqueológicas en Babilonia revelaron los restos de la Etemenanki, confirmando su importancia histórica y cultural. Se encontraron inscripciones y registros antiguos que detallaban su construcción, restauraciones y su papel en la vida religiosa de Babilonia. La Etemenanki no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de la riqueza y el poder de la ciudad. Sus restos han proporcionado valiosa información sobre las técnicas de construcción y la organización social de la antigua Babilonia. El descubrimiento de la Etemenanki también revitalizó el interés en la Torre de Babel y su posible conexión con esta zigurat. Aunque no se ha encontrado evidencia definitiva que confirme que la Etemenanki sea la Torre de Babel,
Mencionada en la Biblia, su existencia sugiere que tales estructuras eran posibles y que la historia de Babel podría estar basada en eventos y lugares reales. La Etemenanki sigue siendo un testimonio de la grandeza arquitectónica de Babilonia y un punto de referencia para los estudiosos de la antigua Mesopotamia. A lo largo de los siglos, numerosos exploradores y arqueólogos se han sentido atraídos por la historia de la Torre de Babel, embarcándose en misiones para descubrir sus secretos. Desde los primeros viajeros del Renacimiento hasta los arqueólogos modernos, la búsqueda de la torre ha sido una aventura llena de desafíos y descubrimientos. Estos exploradores han recorrido las tierras de Mesopotamia, escudriñando textos antiguos y desenterrando sitios arqueológicos en su búsqueda de pistas. Uno de los exploradores más destacados fue el arqueólogo alemán Robert Koldewey, quien a principios del siglo XX dirigió las excavaciones en Babilonia. Koldewey descubrió los cimientos de la Etemenanki, lo que llevó a muchos a especular que había encontrado la Torre de Babel. Su trabajo reveló no solo la grandeza de la antigua Babilonia, sino también la complejidad de su arquitectura y la sofisticación de su sociedad. Koldewey y su equipo documentaron meticulosamente sus hallazgos, proporcionando una valiosa ventana al pasado. En tiempos más recientes, arqueólogos de diversas partes del mundo han continuado la búsqueda, utilizando tecnología avanzada como el radar de penetración terrestre y análisis de imágenes satelitales para identificar posibles sitios de interés. Sus esfuerzos han arrojado nueva luz sobre la antigua Mesopotamia y han permitido descubrir estructuras y artefactos que enriquecen nuestra comprensión de la historia. La búsqueda de la Torre de Babel, aunque aún inconclusa, sigue siendo una fascinante aventura arqueológica que inspira a nuevas generaciones de investigadores y exploradores. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más historias. Gracias. A su vez, si deseas una historia que quieras escuchar, solo tienes que dejarlo escrito en los comentarios y lo crearemos para todos los seguidores de este canal. Un abrazo, el historiador antiguo.